Dios les bendiga. Estamos aquí para el tiempo de la enseñanza. Y realmente me parece bien idóneo que justo hoy que se recuerda el Día del Niño, estemos finalizando nuestra miniserie sobre 3 formas de obediencia. Y fíjense, si hay algo que se le pide mucho a los niños, es que sean atentos y que sean obedientes, ¿verdad? Que cuando sus padres o los adultos les hablan, o sus maestros o cualquier otra autoridad, ellos sean capaces de escuchar atentamente, asimilar lo que se les dijo para que ellos puedan cumplir y llevar a cabo las órdenes que se les dan. Entonces, nos gusta mucho pedir de los niños obediencia, pero a veces nosotros mismos no somos un buen ejemplo de obediencia. Y la Biblia nos exhorta a que si queremos ser parte del reino de los cielos, debemos aprender a ser como los niños. Y algo con lo que los niños no tienen dificultad es obedecer. Cuando se les enseña correctamente, ellos están bien dispuestos. Pero claro está, cuando no se les enseña a obedecer, obviamente él no lo va, o ellos no lo van a hacer. Pero entonces, realmente nos tiene que importar cómo está nuestra obediencia delante del Señor. En el Antiguo Testamento, Jehová decía Shema. Hoy en día, nosotros lo traducimos al español como oye, escucha. Pero en la cultura hebrea, en el idioma hebreo, Shema significaba que yo voy a oír porque tengo que obedecer. No es simplemente oír para que el sonido entre y yo tenga más información o conozca algo nuevo. No. Shema significaba oír porque sé que tengo que obedecer. De manera que Dios enseña que escuchar su palabra viene automáticamente de la mano con el compromiso de poner en práctica, de cumplir su voluntad, de obedecer a Dios. Por eso, mis hermanos, que hay que perfeccionarnos en la obediencia. En sesiones anteriores estuvimos hablando de las primeras 2 formas de obediencia. Una es la obediencia religiosa, cuando yo escucho, pero no entiendo y luego intento poner en práctica. Pero eso me va a llevar a obedecer o a reaccionar de una manera religiosa. Como no entiendo, entonces voy a intentar copiar a otros. Y eso me va a llevar a repetir costumbres, a repetir tradiciones, a repetir filosofías, en fin, una religión. La segunda forma de obediencia es la obediencia racional. Cuando escucho y luego busco entender para reaccionar. Y en teoría suena bien. Tengo que oír y tengo que entender. El problema es que para obedecer a Dios necesitamos del Espíritu. Y cuando no tenemos el Espíritu o cuando no andamos en el Espíritu, terminamos utilizando nuestro intelecto para entender. Eso nos lleva a, como nuestro intelecto está limitado a solamente poder asimilar o entender lo terrenal, lo temporal, lo material, entonces lo espiritual nos sobrepasa y no entendemos. Entonces, para obtener una respuesta, utilizamos nuestro intelecto para reinterpretar y dar nuestra propia opinión de la palabra de Dios, lo que nos lleva a obedecer en nuestros propios términos. Obedecer lo que yo creo que Dios quiere o lo que yo entiendo que Dios quiere. Pero lo peligroso es que nosotros pensamos que estamos obedeciendo a Dios, pero en realidad estamos obedeciendo lo que a mí me parece o lo que yo creo que ha dicho Dios. Y hay una diferencia entre esas dos. Pero hoy vamos a estar viendo
La tercera forma de obediencia la he titulado la obediencia espiritual. ¿Sí? Ahora, la obediencia espiritual funciona de la siguiente manera. Primero, oigo. Segundo, creo. Y tercero, reacciono. Entonces, la diferencia entre la obediencia espiritual a la religiosa y a la racional es que para poder obedecer en el espíritu, primero debo oír, primero debo escuchar. Pero lo segundo que debe ocurrir es que yo debo creer. Fíjese cómo por mucho tiempo hemos manejado la idea, hemos manejado el concepto de que yo primero tengo que entender a Dios, entender su palabra, para luego obedecer. Pero lo interesante es que en la Biblia no se muestra ese patrón. En la Biblia vemos a un sinfín de personajes bíblicos que tuvieron éxito, lograron hacer la voluntad de Dios, lograron poner en práctica lo que Dios les había pedido, lograron cumplir las órdenes que Él había dado. Y luego pudieron entender el sentido de lo que Dios les decía. Entonces, ¿cómo fueron capaces de obedecer si no entendían? Y la clave es que primero creyeron a Dios y luego entendieron a Dios. Y claro, parece extraño, porque dependemos mucho de nuestro intelecto, dependemos mucho de nuestro entendimiento humano. Y se nos hace difícil, incluso quizás hasta imposible para algunos, que yo sea capaz de obedecer a Dios si no lo entiendo. Y claro, hay que tener cuidado con lo que estoy diciendo, porque sé que hay gente que pudiera malinterpretarlo, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que usted sea una persona ciega, simple, que simplemente, para la redundancia, que simplemente usted hace caso de cualquier cosa que le dicen. Y bueno, no importa si no entiendo, porque total, Dios quiere que yo obedezca sin entendimiento. No le estoy diciendo que usted se convierta en una persona manipulable, que hace caso a lo que cualquier persona dice en nombre de Dios. Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. En el patrón bíblico de la obediencia, primero debemos oír. Segundo, debemos creer. Y tercero, debemos obedecer. Le voy a citar algunos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, un caso muy famoso de fe y obediencia, Abraham. Hemos estado tocando el personaje de Abraham en predicaciones anteriores y al mismo tiempo en los estudios semanales que he estado enviando, hemos tocado el tema de Abraham. Y la historia principal de Abraham comienza en Génesis capítulo 12, versículo 1, y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Ahora, fíjese el patrón con Abraham. ¿Qué fue lo primero que Abraham hizo? Lo primero que hizo fue oír. Él le prestó atención a la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Si sales de tu tierra y abandonas tu parentela, la casa de tu padre, y llegas a la tierra que yo te voy a mostrar, yo voy a producir una nación de ti. Abraham lo oyó, ¿verdad? Pero lo segundo que nos dice la Biblia, lo siguiente que nos muestra la Biblia, es que Abraham creyó. Y como creyó, él reaccionó yendo
hasta la tierra que Jehová le prometió. Entonces, vemos que el creer fue lo que permitió que Abraham llegara a la tierra prometida. ¿Sí? Claro, en la tierra prometida tuvo que enfrentar otros retos. Y esos retos terminaron convirtiéndose en un proceso para que él se convenciera a 100% de las promesas de Dios. Pero si hay algo que vemos en Abraham es que él no tenía claro, él no entendía todo el plan que Dios tenía con él. Y fue en el proceso cuando logró entenderlo. Pero si hay algo que vemos de él es que primero creyó y luego entendió. Pero si examinamos la vida de Abraham, usted va a encontrar que primero él escuchó la promesa de Dios, luego la creyó, y creyendo que Dios le decía la verdad y creyendo que Dios no miente y que tiene el poder para cumplir las cosas, salió a hacerlo. Otro ejemplo de este patrón lo podemos encontrar más adelante en el libro de Josué. Sabemos que Josué fue el sucesor de Moisés encargado para pelear por la tierra prometida. Ahora, la primera ciudad que Josué tenía que conquistar era la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y creo que la mayoría conoce esta historia de cómo Dios derribó los poderosos y grandes muros de Jericó para que Josué pudiera conseguir la victoria. Pero fíjese esto, mire cómo comenzó todo. Josué capítulo 6, versículo 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes darán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y básicamente estas son las instrucciones para conquistar Jericó. Ahora, hermano, dése cuenta el proceso de Josué. Primero, Dios le habló a Josué. Y Josué, Shema. Josué oyó. Josué prestó atención. Ahora, ¿a qué tenía que prestar atención Josué? El Señor le dijo: vas a caminar 6 días, o sea, durante 6 días vas a darle una vuelta a la ciudad de Jericó. Te vas a llevar unos sacerdotes, ellos van a tener unas trompetas y van a tocar las trompetas cuando den la vuelta. El 7º día vas a dar 7 vueltas ese día. O sea, 6 más 7, 13 vueltas en total tenían que dar. Pero el 7º día ellos tenían que dar 7 vueltas. Y luego que dieran las 7 vueltas, los sacerdotes tenían que tocar las bocinas, luego el pueblo tenía que gritar, y Dios dijo: después que ustedes hagan eso, el muro va a caer y ustedes van a poder entrar y conquistar. Entonces, qué tremendo esto, porque este es el plan de guerra, este es el plan militar que Dios le está dando a Josué para derribar los muros de Jericó. Si a Jonathan Apóstol le hubiesen pedido que enfrentara a Jericó con sus muros, yo le hubiese pedido al Señor explosivos, yo le hubiese pedido al Señor un taladro gigante, pero sé que eso tiene otro nombre, pero en este momento no me viene a la cabeza. O sea, yo le hubiese pedido una herramienta al Señor para poder, un perforador. Yo le hubiese pedido al Señor un perforador gigante para derribar los muros de Jericó. Pero honestamente,
a mi entendimiento me hubiese costado mucho comprender que gritando y tocando cornetas ibas a derribar un muro que tenía el grosor básicamente de una calle. Entonces, yo estoy seguro que Josué tampoco entendía cómo dar vueltas, tocar trompetas y gritar iba a derribar un muro tan alto y tan ancho. Pero el asunto fue que él creyó. ¿Y cómo sabemos que creyó? Porque luego Josué agarra a los sacerdotes, agarra el arca, agarra el pueblo, agarra las cornetas, da las 6 vueltas durante los 6 días, el séptimo da las 7 vueltas, mandó a tocar la trompeta, mandó a gritar y el muro cayó. Pero fíjese que el hecho de que él lo haya, o sea, ¿qué motivó a Josué a cumplir esa orden? Fue el creer. Lo que llevó a Josué a cumplir la orden. Y cuando obedeció, entonces Dios bendijo y derribó el muro. Pero comprenda, el muro cayó no por las vueltas, no por las trompetas, no por los gritos, porque el sonido no tiene tanto poder. Lo que hizo que la muralla cayera fue el poder de Dios respondiendo a que escucharon, creyeron y obedecieron sus instrucciones. Entonces es aquí cuando usted y yo tenemos problemas en nuestra vida cristiana para obedecer. Porque a veces ponemos como excusa para obedecer a Dios el no entender. Y decimos, bueno, yo no entiendo por qué hay que congregarse. Yo no entiendo por qué hay que santificarse. Yo no entiendo por qué hay que perdonar. Yo no entiendo por qué hay que diezmar. Yo no entiendo por qué hay que predicar el evangelio, hacer discípulos, apoyar misioneros, ofrendar. Yo no entiendo por qué esto es pecado. Yo no entiendo por qué esto es malo. Y tomamos eso como una excusa para no obedecer. Y pensamos que, bueno, Dios no tiene problema con nosotros porque Él sabe que yo no entiendo. Y yo no, y hay gente que se pone muy poética, muy dramática con esto. Y bueno, yo quisiera poder entender para obedecer a Dios, pero me tienen que dar tiempo y tienen que tener paciencia a que un día el Espíritu Santo me ilumine para yo poder comprender, porque la palabra de Dios es tan difícil, es tan dura, es tan fuerte. Y ciertamente a la palabra de Dios hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle estudio, hay que meditarla para poder asimilarla. Pero el proceso para la obediencia que Dios está describiendo es, primero, oye, segundo, cree, tercero, reacciona, obedece, y eso te va a producir entendimiento. Un último ejemplo para avanzar a otro punto principal. Fíjese cómo aún el Señor Jesucristo entrenó a sus discípulos para que siguieran esta secuencia. Oye, cree, reacciona. En Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. El asunto es que al parecer estaban tratando a Jesús, que era un judío natural, de incluso Judá, que era la tribu principal, lo trataron como un extranjero y le estaban cobrando impuestos como si él fuese un extranjero.
Ahora, el Señor no puso el drama, no puso mala cara, no puso mala actitud, sino que de alguna manera Él dijo, bueno, yo soy del reino de los cielos, no soy de este mundo, entonces no tengo problema con que me traten como extranjero. Ahora, lo interesante es esto. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y aquí Pedro tiene que shema. El Señor le está dando instrucciones a Pedro de cómo pagar el impuesto. Y Pedro obviamente tiene que prestar mucha atención para poder cumplirlo. Dice, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Un estatero es una moneda que era el equivalente a 2 dracmas. ¿Sí? Es como que a usted le están cobrando, qué sé yo, 2.50. Entonces el Señor le dijo, mira, en la boca del pez vas a encontrar una moneda de 5. Y con esa moneda de 5 pagas el dinero de los dos. Ahora, dáselo, tómalo y dáselo por mí y por ti. Dese cuenta cómo el Señor está entrenando a Pedro para que oiga, crea y reaccione. No es normal, y tenemos que entenderlo, no es normal, no es común que te manden a buscar dinero en la boca de un pez. Y comprendan, no era cultura judía, no era que así pasaba en el tiempo de los evangelios, no era que la gente decía, bueno, me hace falta dinero, voy a ir y voy a buscar en la boca del pez. El Señor le está pidiendo a Pedro que obedezca algo que es totalmente extraño. Hermano, este tipo de cosas de repente pueden ocurrir por suerte. O sea, nosotros lo interpretaríamos como suerte, como casualidad. Pero no es común, no es para nada común que uno encuentre dinero en la boca de un pez. Y en el caso de Pedro, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, tú vas a ir y vas a conseguir exactamente esta cantidad. Y tremendo, porque el Señor es muy preciso, es muy exacto. Él le dice, mira, no te estoy diciendo que vayas y pesques peces hasta que en la boca de uno te aparezca el dinero. Él le dijo, ve, el primero que logres pescar, no importa cuál sea, el primero que logres pescar, en ese vas a encontrar el dinero. Ahora, hermano, nuevamente, pongámonos, ¿qué tan fácil sería obedecer una orden tan extraña como esta? Yo estoy seguro que si yo le digo, hermano, mire, hace falta dinero para esta actividad. Bueno, vaya a la biblioteca de la iglesia, abra la Biblia en Lamentaciones, ahí está mi tarjeta de débito. Entonces aquí está siga buscando, miren, en Hechos, yo dejo un papelito con mi número de cédula y mi clave para que usted vaya y compre. Usted lo haría, porque dentro de lo que cabe tiene sentido. Ok, escondió la tarjeta de débito en el libro de Lamentaciones y la clave está escrita en un papelito en el libro de Hechos. Tiene sentido. Pero imagínense a ustedes allá en Coro. Si no eres de la Iglesia Bautista Palabra de Vida, quizás vas a tener que pensar en otro lugar para esta ilustración. Pero imagínate que estás en Coro, ¿verdad? Y que yo te digo, hermano, mire, necesitamos dinero para comprar para la actividad de los niños. Entonces, vaya al Monumento de las Madres, y en el Monumento de las Madres hay, qué sé yo, hay una piedra, y detrás de esa piedra usted va a encontrar $10 o $20. ¿Qué pensaría usted? Estoy seguro que usted lo vería como algo extraño. Pastor, tú escondes piedras, o sea, tú escondas dólares
detrás de piedras en el monumento de las madres, vamos a estar claros que cuestionaríamos. Vamos a estar claros que nuestro entendimiento nos diría como que algo no está bien, no es lo lógico, no es lo normal, no es lo racional. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que Pedro, simple y llanamente, oyendo, creyó. Y creyendo fue, pescó un pez, le abrió la boca, y cuando le abrió la boca, ahí estaba el estatero. Y luego entró con el Señor, pagaron los impuestos. Hermano, el Señor estaba entrenando a Pedro para que él pudiera aprender que debía oír, creer y obedecer. No solamente lo hizo con Pedro, lo hizo con los 12 discípulos. Y por 3 años estuvo entrenándolos de esta manera. Si usted se fija en el Evangelio, el Señor constantemente le daba órdenes a los discípulos que no sonaban lógicas, que no sonaban sensatas, que de verdad se veían muy extrañas. Y podemos pensar un momento en todas las cosas que los mandó. Él de repente les dijo, mira, vayan y de aquí en adelante tienen poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y el asunto es que los mandó y es difícil creer algo así. Bueno, pongámonos un momentico en los zapatos de los discípulos. Ok, tú me dices que de aquí en adelante, porque tú lo dices, ahora yo puedo sanar gente y ahora yo puedo echar fuera demonios. Porque tú lo dices. Ok, está bien. Pero lo tremendo es que esta gente, estos discípulos salieron, intentaron sanar gente y sanaron gente. Intentaron echar fuera demonios y echaron fuera los demonios. El Señor les mandó, miren, vayan y busquen y van a encontrar. Y durante 3 años los estuvo entrenando de esta manera. Pero luego vino la prueba principal. Yo creo que la prueba final para los discípulos, y era el momento de su muerte y su resurrección. Él ya les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar. Pero cuando vemos a los discípulos, ellos no se dieron cuenta que debían seguir el mismo patrón: oír, creer, reaccionar. El Señor les dijo, miren, yo voy a resucitar y luego que resucite nos vamos a ver en Galilea. Pero resulta que acontece que ellos no creyeron. Y vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 10, nos habla de cuando Pedro y Juan fueron al sepulcro. Les habían dicho que el Señor había resucitado, pero ellos no lo creían. Fueron al sepulcro porque María Magdalena les dijo que lo vio resucitado. Ahora, cuando ellos llegan, Jesús no está. Entran a la tumba y encuentran el sudario que tenía que tener en la cabeza, lo encuentran arrimado en un sitio y el resto de los trapos que debían ir en su cuerpo estaban en otro sitio. Ahora, Juan capítulo 20, versículo 8 dice esto: entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Ahora, esto es tremendo porque ellos no creían que Jesús iba a resucitar el tercer día. Luego, el día que el Señor dijo, gente lo ve resucitado. María Magdalena es uno de ellos.
lo ve resucitado y va y se los dice. Ahora, esto debió haber sido suficiente como para que ellos creyeran. O sea, Jesús dijo el tercer día y luego alguien va a su tumba y lo ve. Justamente el día que el Señor dijo que eso iba a pasar. Eso debe haber sido suficiente como para que ellos reaccionaran y entraran en el patrón. Oír, creer, reaccionar. El punto era que ellos, ya el Señor les había dicho, voy a morir, voy a resucitar al tercer día y nos vemos en Galilea. Entonces, habiendo ellos ya escuchado, el segundo paso es creer. Pero en este caso, ¿cómo demostraban ellos que creían? ¿Yendo a la tumba? No. Porque el Señor dijo, cuando yo resucite, nos vemos en Galilea. Entonces, si ellos creían, debían obedecer. ¿Y cómo obedecían? Yendo a Galilea. Ahora, ellos no fueron a Galilea, sino que fueron al sepulcro. ¿Por qué fueron al sepulcro? Porque no creían lo que ellos habían oído del Señor. Ahora, algo bien interesante acá, mi hermano, y si puedes subrayarlo en tu Biblia, es que versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que era Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora, tremendo esto. Él no había creído, pero luego entra en la tumba vacía el tercer día, ve los lienzos puestos. O sea, cuando él ve los lienzos, él se da cuenta de que esto era el trapo que iba en la cabeza y este era el trapo que iba en el cuerpo. Y ahora el que iba en la cabeza lo acomodaron aquí, el que iba en los pies lo acomodaron acá. Y eso dijo, todo esto está ocurriendo el día que el Señor dijo, creyó. Creyó. Juan creyó en ese momento que Jesús de verdad había resucitado. Pero lo interesante es el versículo 9, dice, porque aún no habían entendido la Escritura. Entonces, ¿qué es lo tremendo? ¿Qué es lo tremendo? Juan cree, aunque no entiende. Ahora, fíjese bien esto. Juan creyó que Jesús había resucitado, pero él no entendía la ciencia de cómo resucitó, ¿sí? Y aquí es donde el entendimiento humano nos limita. A un ser humano que no tiene el Espíritu de Dios le cuesta aceptar la resurrección, porque nuestro entendimiento humano nos dice que tú te mueres y después de que te mueres no regresas. Pero aquí está Juan creyendo en lugar de entender. El entendimiento le decía, no es posible que un humano muerto regrese y esté vivo. Pero en el caso de Juan, Juan decide creer. Y no entendía la Escritura. O sea, él no entendía cómo todo esto encajaba en el plan de Dios. Pero él decidió creer. Y luego creyendo se fueron a Galilea y en Galilea encontraron al Señor. Hay gente que se pregunta, ¿por qué María Magdalena vio al Señor en el sepulcro, pero luego los discípulos fueron y no lo vieron? La respuesta es porque el Señor dijo, ustedes y yo nos vemos en Galilea. De manera que, no sé si, espero se pueda dar cuenta cómo encaja todo. Oír, creer, reaccionar. ¿Qué les dijo el Señor? Yo resucito y nos vemos en Galilea. Si los discípulos creían a lo que Él dijo, debían reaccionar y haciendo exactamente lo que Él les dijo, ir a Galilea. Por eso el Señor no se les apareció en el sepulcro, porque el punto era que ellos fueran a Galilea. Luego, cuando ellos van a Galilea, entonces el Señor se les aparece. Entonces, es tremendo, mis hermanos, porque si queremos obedecer a Dios, necesitamos comprender que
para obedecerle, primero debemos creerle. Y debemos comprender que creer es convencerse. Creer es tener convicción. Creer es tener seguridad en que Dios es real y por tanto lo que Él me dice es verdad también. Hermanos, Dios no nos pide que le obedezcamos con nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento tiene un límite y su límite es lo terrenal. Lo espiritual sobrepasa a lo terrenal. Y cuando nosotros intentamos entender lo espiritual con una mente carnal, con una mente terrenal, nos vamos a embotar, no vamos a comprender y nuestra solución va a ser dar una opinión personal, dar una interpretación personal. Pero eso no es lo que Dios quiere y esa no es la forma en la que Él ha trabajado con su pueblo, con su gente. Tenga en cuenta que todos los siervos de Dios, todos los que han tenido éxito con Dios, han escuchado su palabra y luego la han creído. Y el creer les ha permitido obedecer, reaccionar. Y luego que reaccionan y luego que obedecen, Dios les abre el entendimiento y permite que puedan ver todo lo que Él ha estado obrando. Tú le preguntas a Abraham, Abraham, ¿tú entendías el plan de Dios cuando saliste de tu casa para obedecerlo? Y la respuesta de Abraham va a ser no. Pero tú le preguntas a Abraham, Abraham, ¿por qué estuviste dispuesto a sacrificar a Isaac? Y él te va a decir, porque yo creí. Yo creí que Dios tenía una promesa con él. Por eso entendí que quitarle la vida no iba a ser un límite porque Dios sigue teniendo un plan con él. Tú le podías preguntar a Josué, Josué, ¿tú entendías el día que el Señor te lo dijo? ¿Tú entendías cómo las vueltas y las trompetas? O sea, ¿tú entendiste cómo eso sí iba a funcionar? Y la respuesta de Josué va a ser, no entendía. Pero yo creí. Y si el Señor me lo dijo, para mí es más que suficiente. Tú le preguntas, pudieras preguntarle a los apóstoles, ¿ustedes entendieron lo de la muerte y la resurrección? Y la respuesta es que ellos no lo entendían. Pero Dios les ayudó a creer. Y creyendo, pudieron obedecer. Hermano, Dios no trabaja con la mente humana. Dios trabaja con la fe. Dios trabaja con el creer. Escúchame bien. Hay personas que entienden, pero aún entendiendo, no creen. Y por no creer, no obedecen. Hay personas que saben. Hay gente que no es ignorante. Hay gente que sabe que Jesús murió y resucitó para perdón de pecados. Lo sabe, pero no lo cree. Y como no lo cree, todavía no puede reaccionar verdaderamente a Dios. No se trata de entender, no se trata de saber, se trata de creer. Y si usted aprende a creer en Dios, a creer en su persona, a creer en sus cualidades, a creer en sus atributos y a creer en su palabra, usted verdaderamente va a poder obedecer. Si usted se pone a estudiar todos los personajes bíblicos que han tenido éxito, se va a dar cuenta que todos los seguidores de Dios, todos los siervos de Dios que tuvieron éxito, fueron gente que oyó, creyó y entendió. Entonces examine su vida. ¿Qué tan obediente es realmente usted a Dios?
Si intenta responder esa pregunta, usted se va a dar cuenta que la respuesta depende de qué tanto cree en Dios, de qué tan convencido está usted de Él. Por eso, creo que a esta serie voy a tener que añadirle un capítulo más. Y ese capítulo o esa enseñanza que le falta a esto es hacernos la pregunta, ¿cómo se logra creer en Dios? Porque tenemos que darnos cuenta, para obedecerle hay que creerle. Pero ¿cómo puedo darme cuenta que de verdad le creo? Hermanos, por ahora les animo a examinar cómo está tu obediencia delante de Dios. Te vas a dar cuenta que tu obediencia depende de qué tan convencido, qué tan seguro estás de Él. Por eso te animo a que busques en tu vida a obedecer de la manera correcta. Oír, creer, reaccionar. Espero que este mensaje haya sido de edificación para ustedes. La bendición de Dios les acompañe. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Dios les guarde.